¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras... Quiero invitarles hoy día a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Tito. Vamos a estar en el capítulo 1. Nuestro hermano Pablo Sánchez, la semana pasada, comenzó nuevamente retomando los temas de los ancianos. Desde marzo hasta el mes de mayo estuvimos con enseñanzas desde los ancianos y retomamos las enseñanzas la semana pasada. Nuestro hermano Pablo habló de uno de los pasajes donde se habla en Primera de Timoteo capítulo 3, que él nos enseñaba las cualidades de los ancianos. Hoy vamos a hablar el otro pasaje que nuestro apóstol Pablo nos habla de las cualidades de los ancianos. El otro pasaje está aquí en Tito, capítulo 1, desde el versículo 5 en adelante. Les invito a que leamos nuestro pasaje y podamos ir desarrollando este sermón. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahí está nuestro pasaje. Comienza el apóstol en el verso 5. Por esta causa te dejé en Creta. El apóstol Pablo dejó a Tito en la isla de Creta. Tito, un hijo amado por Pablo, alguien que siempre estaba colaborando en los viajes y sirviendo a nuestro Dios, una de las manos derechas del apóstol Pablo. Pablo lo deja en la isla de Creta, y Creta es una isla en la costa al sudeste de Grecia. Los griegos tenían la creencia de que en ese lugar, Creta, nació el dios pagano Zeus. La cultura de los cretenses, en la parte positiva, eran conocidos por ser buenos arqueros, pero en la parte negativa de su cultura eran conocidos por ser personas traicioneras, muy violentos. Pero una de las cosas que más destaca de la cultura cretense es que eran personas muy mentirosas. Era tan así que una de las palabras griegas para mentiroso era cretizo. El filósofo cretense Epiménides, en uno de sus poemas dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Texto tomado por el mismo apóstol Pablo, que lo dice aquí en capítulo 1, verso 12. Dentro de la cultura en Creta también había una gran corrupción sexual y los hombres engañaban a las mujeres siguiendo el mismo patrón de su dios pagano. Pero el evangelio de Cristo llegó allá, probablemente en uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo, por motivos que la carta no lo dice. Pablo tiene que dejar Creta y como las iglesias que eran reunidas en casa son inmaduras, deja a Tito en Creta con el propósito de corregir deficiencias y establecer ancianos. Eso nos dice el verso 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiesen lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Pablo no terminó por completo el trabajo en la isla de Creta y la evidencia está en que no pudo establecer ancianos. Por eso deja a Tito en Creta para que sea él quien deba establecer los ancianos en cada una de las ciudades. Para Pablo era importante esto, ya que al no haber ancianos, esto trajo problemas, trajo deficiencias dentro de las congregaciones, las cuales se deben poner en orden. ¿Cuál era la deficiencia o el orden que se debía corregir? El capítulo 1, verso 10, mírenlo conmigo, dice así: porque
porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Hombres judíos entraron a las iglesias. El verso 11 dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Verso 14 nos dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Capítulo 3, verso 9 nos dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. El orden que se debe corregir o la deficiencia son los judíos, que son parte de las congregaciones. Ellos están trastornando casas enteras, enseñando por ganancia deshonestas, son engañadores, son mentirosos, son contumaces, les gusta discutir, contender sobre la ley. Y Tito tiene el deber de taparles la boca, como decía el verso 11, de amonestarlos y reprenderlos duramente. Eso nos dice el 1:13. Mire, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y si es necesario, si esto sigue y ellos no dejan de hacer lo que están haciendo, el capítulo 3, verso 10 dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desechan. Si era necesario, debía desecharlos. Este es el trabajo que Tito debe realizar en Creta. La pregunta, ¿por qué era importante establecer ancianos? Porque una de las cualidades del anciano es que debe ser, capítulo 1, verso 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Son los ancianos los que debían proteger, los que debían guiar a la iglesia con enseñanzas sanas, con enseñanzas fieles. También debían convencer a los que contradicen, como a estos judíos que entraron en las iglesias. Ellos iban a seguir con el trabajo que comenzó Tito. Amén. Ese es el contexto para entender por qué se necesitaban ancianos. Por eso era importante establecerlos, pero no cualquiera podía hacerlo. Estos hombres a quienes Tito va a nombrar como ancianos debían tener ciertas cualidades. Esto es lo que vamos a desarrollar ahora. Amén. Pablo va a presentar las cualidades del anciano en 3 secciones. Número 1, cómo debe ser en el hogar. Comenzamos con el versículo 6. Dice así, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. El que fuere irreprensible, hermanos. Lo primero que Pablo destaca del anciano es que debe ser una persona irreprensible. ¿Y qué significa? Se refiere a alguien que no se puede reprender. Ya nuestro hermano Pablo nos habló de eso la semana pasada. La razón por qué no se puede reprender, porque no ha cometido ninguna cosa mala y nadie tiene de qué acusarlo. Pero me parece que se refiere específicamente en su hogar. Irreprensible en su hogar, en su núcleo familiar, tiene que ver más con eso. Nadie de su entorno lo puede acusar de algo malo, ni sus vecinos, ni amigos, ni compañeros de trabajo, ni familiares, ni los miembros de la iglesia. Esto no significa que no haya cometido errores alguna vez en su vida. No, no significa eso. Pero ahora, ya nadie tiene algo malo que decir de él. Es una persona que tiene buen testimonio de los de afuera en cuanto a su vida familiar. Él se mantiene irreprensible. ¿Cómo? Mira lo que dice el versículo. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Hermanos, muchas personas creen que este texto, marido de una sola mujer, se refiere a una sola vez casado y nunca más. Pero la verdad es que al menos tenemos 6 posibilidades de a qué se pueda referir. Pero quiero mostrarle que debemos verlo a la vista de la vida de los cretenses. Esto es muy interesante. Ellos, los cretenses, a quienes se les pide esto, vienen del paganismo. Han sido idólatras toda su vida.
siempre han vivido desordenadamente. Como dije en la introducción, se tenía la creencia de que el dios Zeus nació en Creta, y esto es un dato importante, porque para los cretenses Zeus era conocido, ¿sabe por qué? Por engañar a las mujeres, para tener relaciones íntimas con ellas. Y los hombres de Creta seguían el mismo patrón de su dios pagano. También engañaban a las mujeres, también tenían relaciones íntimas con cualquiera. Ellos se caracterizaban por la corrupción sexual. Los engaños matrimoniales eran cosa del día a día. Y para ellos, por su cultura, era algo totalmente normal. Totalmente. Ahora Cristo llegó a sus vidas. Él perdonó todo su pasado. Él perdonó todos sus pecados. No obstante, todos los problemas que tuvieron de engaño, adulterio, corrupción sexual, trae sus consecuencias. La gran mayoría de los cretenses, por no decir todos, debieron tener problemas matrimoniales o problemas de engaño por su cultura. Pero Cristo los saca de ahí y los pone en la iglesia. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Cómo solucionar eso? ¿Cómo solucionar su pasado? ¿Se puede? No se puede. No se puede, aunque Dios perdonó todos sus pecados y no se va a acordar más de ellos. Esa es su promesa. Pero no podemos solucionar las consecuencias de su pasado. Si fueron casados muchas veces o vivieron en adulterio, recuerde que vienen del paganismo. Esa era su vida. Entonces, pregunto, ¿alguien podría cumplir con este requisito en Creta? ¿Casado una sola vez y nunca más? ¿A eso se refiere el apóstol Pablo? No. El estándar es demasiado alto para una cultura como los cretenses. Por eso, la mejor manera de entender marido de una sola mujer es ahora que llegaron a Cristo, ahora que Cristo los ha perdonado, ahora que son parte de la iglesia, sean fieles, sean leales a su esposa hasta la muerte, marido de una sola mujer y de nadie más. Amén. Ese debe ser el sentido. De hecho, la frase es marido de una mujer. Las traducciones como Reina Valera le agregan una sola, pero es originalmente marido de una mujer. Los ancianos deben mostrar fidelidad en su matrimonio, deben ser ejemplos de amor, de compromiso para otros. Nadie puede hablar mal de su matrimonio porque son irreprensibles. Pero eso es ahora que están siendo transformados por Cristo. Ahora que Cristo llegó a sus vidas, no esperemos que hayan sido irreprensibles en su vida matrimonial cuando eran paganos, sino que ahora que están en Cristo, ahora que Cristo llegó a ellos y que Cristo los está transformando. El anciano vive para su esposa, la ama solamente a ella, le es leal a ella, su fidelidad es solo para ella, su corazón le pertenece solamente a ella hasta la muerte porque es marido de una mujer. Creo que esta es la forma correcta de entender esto al contexto de los cretenses. Fidelidad desde el momento que llegaron a Cristo, sean fieles hasta la muerte, marido de una mujer, ella es tu mujer, vives para ella y solo para ella. Amén. Marido de una mujer, específicamente. El segundo punto del versículo 6 es, y tenga hijos creyentes. Hermano, este tema de marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes siempre ha traído controversia en las iglesias de Cristo. Siempre hay diferentes tipos de opiniones en cuanto a estos pasajes. ¿Por qué específicamente y tenga hijos creyentes? ¿Por qué hay diferencias de opiniones? Porque haciendo un paralelo con la primera carta a Timoteo, que es lo que nos enseñó nuestro hermano Pablo la semana pasada, también se habla de las cualidades del anciano, pero dice en primera de Timoteo 3:4 que el anciano gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. En sujeción. Es interesante esto. No dice que tenga hijos creyentes en Timoteo, sino en sujeción. Entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo en Tito dice hijos creyentes? ¿Por qué en Timoteo dice sujetos? ¿Por qué en Tito dice creyentes? Bueno,
La palabra usada aquí en Tito para creyentes originalmente es pistos, significa fiel. Literalmente fiel, una traducción más literal debiese ser y tenga hijos fieles, no creyentes, sino fieles, dignos de confianza. Esa sería una traducción más literal. En la mayoría de los textos de la Biblia en que se usa esta palabra siempre es puesta como fiel. Además, la palabra pistos, fiel, no es exclusiva para los cristianos. Vamos a ver algunos ejemplos de esta palabra en otros textos para ver a quiénes se aplica, porque para mí es interesante que podamos entender esta palabra y el sentido de la palabra y a quiénes se les está diciendo. Voy a compartir pantalla para que podamos ver y ver en qué textos también se ocupa esta misma palabra. Fíjense. Aquí en Primera de Corintios, voy a estar compartiendo algunos textos, dice así, Primera de Corintios 1:9, aquí se usa la palabra pistos, fíjese, fiel es Dios, esa palabra fiel es la misma que se usa en Tito, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En este texto la palabra es traducida literalmente fiel, no creyente, y es una referencia a nuestro Dios, no a los cristianos. ¿Ok? Esa es en referencia a Dios. La misma palabra utilizada ahora hacia Jesucristo, lo que dice Hebreos capítulo 3, verso 1 y 2. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel. Ahí está la palabra. Fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí también encontramos la misma palabra, pero traducida literalmente, fiel, y se aplica a Jesús, no a los cristianos. Mateo 25, la parábola de los talentos, también encontramos esta misma palabra, pero aquí no aplicado a Dios, ni aplicado a Cristo. Dice Mateo 25, 21, y su Señor le dijo al siervo, buen siervo y fiel. Ahí está la palabra, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré en el gozo de tu Señor. Aquí también se traduce la palabra literal, fiel, pero se aplica a un siervo, a un esclavo. Hemos visto que la palabra se aplica a nuestro Dios Padre, se aplica a Jesucristo, se aplica a un siervo, a un esclavo. Hechos 10:45, fíjese lo que dice ahí el pasaje, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Nuevamente la palabra se traduce en este texto literalmente, fiel, los fieles de la circuncisión, pero aquí se refiere a judíos de la circuncisión, fieles de la circuncisión. Y el mismo libro de Tito, en el capítulo 1, verso 9, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí en el mismo libro de Tito vemos la misma palabra en versículo 6 y en versículo 9, pero en versículo 9 está traducida como fiel, no creyente. En versículo 6 solamente está traducida como creyente. Y esta es una referencia en el verso 9, 1:9 de Tito, a la palabra de Dios, no a los cristianos, no a los cristianos. Esto para mí es muy interesante, hermanos, no a los cristianos. ¿Se fijan? ¿Por qué quise mostrar esto, hermanitos? ¿Cuál era mi intención? ¿Por qué? Porque esta palabra que hemos visto, pistos, no es exclusiva para los cristianos. No es exclusiva para los cristianos, como algunos comentaristas lo dicen. En cada uno de estos textos, la palabra es fiel y se usa enfocada en cualquier tipo de fidelidad, sea la fidelidad de Dios, la fidelidad de Cristo, la fidelidad de la palabra, la fidelidad de un siervo, la fidelidad de los judíos. Es más amplio la idea de la palabra.
¿Tenemos otros pasajes en que la misma palabra pistos se usa en referencia a cristianos? Sí, por supuesto. Efesios 1:1 nos dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Eso es en referencia a cristianos, a creyentes. Colosenses capítulo 1, verso 2, también nos dice a los santos y fieles hermanos en Cristo. Hay esos pasajes y muchos otros textos que se refieren a los cristianos, a los creyentes, a los fieles, pero no es una palabra exclusiva para cristianos. Es más amplia, se refiere a fidelidad en cualquier ámbito. Personalmente, hermanos, creo que esa es la razón por la cual los traductores quisieron poner aquí creyente y no fiel, porque tenemos textos en que esa palabra sí se refiere a creyentes, pero el texto leído más literal en Tito debiese ser y tenga hijos fieles, no creyentes. Discúlpenme que me extienda en estos puntos, pero creo que es muy importante entender todo este contexto y el sentido de las palabras para tener un buen entendimiento del pasaje. Todo esto, entonces, nos da la idea de que Pablo está pensando en que más que hijos creyentes, sean hijos fieles, fieles al gobierno de su padre. Eso concuerda mucho más con lo que dice Primera de Timoteo, sujetos al gobierno de su padre. Eso concuerda mucho más. No hay duda de que el hogar del anciano es el fiel reflejo del trabajo que realizará en la iglesia. Por eso debe ser irreprensible, siendo un esposo fiel, que ame a su esposa, que ame a sus hijos, que les enseñe y los guíe en los caminos del Señor. Y estos les sean fieles, que respeten el gobierno de su padre. Personalmente, hermano, creo que todos los que estamos en el camino del cristianismo queremos y anhelamos que nuestros hijos amen y sirvan a Dios con todo el corazón. ¿Sí o no? ¿Lo creemos así? Sí, todos. No hay duda de que aquellos hombres que quieren ser ancianos y que anhelan ser servidores de Cristo y de la iglesia van a guiar, van a enseñar a sus hijos a amar a Dios, porque ese es el corazón del pastor. Guiar, alimentar, cuidar y proteger a los demás, sea en su casa o sea en la casa de Dios. De hecho, creo con todo mi corazón que ese es el patrón que Dios quiere, que las parejas sean casadas una sola vez y nunca más, y que sus hijos sean creyentes y amen a Dios. Creo que eso es lo que tiene Dios en su mente. Pero por nuestro pasado pecaminoso, por haber vivido en el paganismo, también nosotros como los cretenses, a veces es un estándar difícil de cumplir. Llegamos a Cristo a veces con nuestros matrimonios destruidos y vidas destruidas, hijos destruidos. Por eso la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa con aquellos hijos de que a pesar que sus padres los guían y les muestran el camino de Cristo, ellos deciden no seguirlo? Esa sería una buena pregunta. ¿Eso descalifica a su padre de ser un anciano? Estoy hablando de padres que guían a sus hijos, que sus hijos se sujetan, son fieles al gobierno de su padre, pero no son creyentes. A pesar de que se les ha enseñado los caminos de Cristo, a pesar de que se les ha enseñado a amar al Señor. A este tipo de personas me refiero. Si el hijo reconoce y respeta el gobierno de su padre, pero no quiere seguir los caminos de Dios, eso nos dice que el hombre no es apto para el trabajo de la iglesia. El padre no puede ser un anciano por eso. El padre no puede ser un anciano por lo que decide su hijo. ¿Tiene un mal gobierno en su casa? Por supuesto que no. A veces las personas deciden así y no podemos culpar a sus padres de eso. Por eso debemos entender que la palabra usada aquí no es creyente, sino fiel, fiel al gobierno de su padre. Voy a poner algunos ejemplos para entender este punto. Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro pastor. Desde el principio ha estado guiándonos, ayudándonos, bendiciéndonos y protegiéndonos. Pero a pesar de todo eso, ¿cuál fue la decisión de su hijo Adán y de su hija Eva? Pecar. Pregunto,
¿Eso hace responsable a Dios de la decisión de ellos? ¿Eso hace a Dios un mal pastor? ¿Eso hace que el gobierno de Dios sea malo? ¿Sí o no? Por supuesto que no. Pero ellos decidieron eso. Y no por culpa de Adán, no por culpa de Eva, vamos a descalificar a Dios de que tiene un mal gobierno. Otro ejemplo, ¿Dios fue un pastor, un padre para el pueblo de Israel? ¿Sí o no? Sí. Pero ¿cuál fue la respuesta de sus ovejas? ¿Cuál fue la respuesta de sus hijos? ¿A quienes él amó? ¿A quienes él protegió? Nos dice Isaías, el capítulo 1, se los voy a leer. Isaías capítulo 1, verso 2 al 4, dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Mira, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová provocando a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Eso es lo que nos dice Isaías. Pregunto, ¿vamos a culpar a Dios por la decisión de sus hijos? ¿Dios es un mal padre? ¿Dios es un mal pastor? ¿Dios no quiso guiarlos a ellos? Por supuesto que sí. Pero no podemos culpar a Dios de la decisión de ellos. Fueron los hijos de Dios quienes decidieron eso. Y no por lo que ellos decidieron, no por lo que ellos hicieron, podemos culpar a Dios de un mal gobierno. Jesús estuvo con Judas 3 años. En esos 3 años, Jesús fue un pastor para Judas. Lo protegió, lo amó, le entregó su vida. Judas vio los milagros de Cristo, vio la misericordia de Cristo, vio el gobierno de Cristo, vio el amor de Cristo. A pesar de todo eso, ¿cuál fue la decisión de él? Pecar. Se entregó a Satanás y entregó a su Señor. Pregunto, ¿eso hace responsable a Jesús? ¿Eso hace a Jesús un mal pastor? ¿Eso hace que el gobierno de Jesús sea malo? No. Pero él decidió eso. Y no por culpa de Judas podemos descalificar a Jesús de que tiene un mal gobierno. Ese es el mismo patrón para los ancianos. No podemos descalificarlos si han estado guiando a sus hijos toda la vida, pero al final estos deciden no seguir a Cristo. Es otra cosa. El versículo está hablando del núcleo familiar. Dios le pide al anciano que debe ser fiel. ¿A quién? Debe ser fiel a su esposa, solo a ella. Su esposa y los hijos deben ser fiel a su padre. Amén. Esperamos, queremos que todos los hijos sean creyentes y convertidos a Dios. Sí. Y los padres van a hacer lo posible por eso. Sí. Pero si hay hijos que a pesar de que respetan a sus padres, no quieren seguir los caminos de Cristo, no podemos culpar a su padre de eso, de que sea o tenga un mal gobierno en su casa. Por eso debemos entender hijos fieles. Y tenga hijos fieles que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Qué significa esto? La palabra disolución tiene la idea de libertinaje y la palabra rebeldía tiene la idea de ingobernables. O sea, estamos hablando de hijos que viven haciendo lo que quieren en presencia de cualquier persona y que no se someten a nadie, que no prestan atención a nadie, ni siquiera a sus padres. Son personas totalmente libertinos, les faltan el respeto a todo el mundo. Y todo el mundo lo nota, todo el mundo lo ve. Estamos hablando de esa clase de personas. Cuando leo esta frase me acuerdo inmediatamente, ¿sabe de quién? Del sumo sacerdote Elí, de sus hijos, Ofni y Fines. ¿Se recuerda de ellos? Estos eran hombres malos, menospreciaban las ofrendas del Señor, eran fornicarios con las mujeres que servían en el tabernáculo y todo Israel sabía cómo eran ellos. Todo el mundo los veía hacerlo mal. Todo el mundo.
Eran un mal ejemplo para todas las personas, eran un mal ejemplo para todos, guiaban a los demás a pecar. Ese era el problema de hijos como ellos. Elí era hombre viejo, no tenía gobierno sobre sus hijos. Cuando quiso hablarles, ya era muy tarde. Ellos simplemente no oyeron la voz de su padre. Esto es lo que se quiere evitar en los hijos de los ancianos, que no sean rebeldes ni ingobernables, porque la idea de rebeldía o la idea de disolución del pasaje es así como vivían los gentiles de Creta, totalmente entregados a sus pasiones. Y la idea de versículo 6, ni de rebeldía, es la misma idea de los del versículo 10 del capítulo 1. Fíjate lo que dice el 1:10. Porque hay muchos contumaces. Esa palabra es rebelde. Hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Estos hombres llamados contumaces, que es la misma palabra rebeldes, contumaces es ser rebelde, estos son los que no se someten al gobierno de Cristo. Por esa razón, los hijos deben someterse al gobierno de su padre, para que no tengan el corazón de estos hombres. Ese es el punto. Y es evidente que el anciano va a guiar su hogar para que Cristo habite en él, ya que el anciano es todo lo contrario a estos hombres que no se someten a nadie. Entonces, hablamos en este versículo de un hombre que es fiel, que ama a su esposa y que sus hijos son fieles al liderazgo de su padre. Nadie tiene nada malo que decir de su casa porque se guarda irreprensible. Pero desde que llegó a Cristo. Amén. Desde que llegó a Cristo. ¿Por qué es necesario esto? Versículo 7. No vamos a ver todo el pasaje, hermano, pero voy a ver algo del verso 7. ¿Por qué es necesario? Dice el versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Esta frase sigue con la idea del versículo 6, pero con esto Pablo quiere terminar su punto. Pablo pasa de la vida del anciano en su casa para decir cómo debe ser en la iglesia. Así como el anciano es irreprensible en su hogar, también debe serlo entre los hermanos de la iglesia. ¿Cómo el anciano es irreprensible en la iglesia? Según el versículo 7, siendo un buen administrador, administrando bien la casa de Dios, siendo el primer servidor de la iglesia. Significa eso, siendo un buen mayordomo, poniendo su vista en la grey, supervisándola, estando atento a los hermanos. Así es irreprensible. Este es el trabajo del obispo, este es su servicio hacia los demás, esta es su labor, poner su vista en cada uno de los miembros de la casa de Dios, estando atentos a ellos, involucrándose con ellos, darse cuenta cuando los miembros están bien, cuando están mal. Este es su servicio hacia el pueblo de Dios. Más que administrador, me gusta la palabra mayordomo. ¿Por qué? Porque en nuestro lenguaje se malentiende administrador. Es más fácil entender mayordomo. El mayordomo es el sirviente principal de una casa, pero a la vez encargado de la organización y del servicio. Él es responsable que todo esté en orden. Él debe preocuparse de cada detalle. Si llega a faltar algo, debe suplirlo porque es la responsabilidad que él carga. Eso es exactamente lo que hace el obispo o el anciano. Es administrador de Dios, es un mayordomo en la casa de Dios, sirve a los hermanos, se preocupa de cada miembro, está atento a ellos y sus necesidades. Esa es la responsabilidad que carga. Y yo me pregunto, qué increíble que alguien quiera ser un anciano. Qué bendición. Es una bendición que hombres por voluntad propia quieran preocuparse por mí, quieran preocuparse por ti. Esta es una noticia increíble, maravillosa. Es una bendición que hombres por voluntad propia
solo porque quieren hacerlo, quieran preocuparse de cada uno de nosotros. Por eso es una bendición que haya ancianos, porque la iglesia está protegida. Por eso es una bendición que Nogales quiera tener más ancianos, porque estamos más protegidos. Van a cuidarte más, van a protegerte más, nos van a cuidar más. Es una bendición. Pero lo que más caracteriza, hermanos, al mayordomo es que todo el trabajo que hace no es para sí mismo, es para honrar al dueño de casa. Eso mismo es lo que hace el anciano. Él está sirviendo en una casa que no es suya, es de Dios, pero lo hace solo por honrar a su Señor. Amén. ¿Es una gran responsabilidad? Sí. Pero en una casa común y corriente, el dueño confía en su mayordomo. Dios en su casa confía en los obispos. Amén. Por lo tanto, la iglesia debe confiar también en ellos. Son una bendición para nosotros. Dejemos que hagan su trabajo en medio de nosotros, con toda confianza. Haciendo esto, nadie tendrá nada malo que decir, porque será un trabajo irreprensible. Amén. Discúlpenme que tomé tanto tiempo en estos 2 puntos, pero creo que era muy necesario hablarlo con detalle para entender cuál es el concepto del apóstol Pablo. Quiero animar, vamos a seguir la próxima semana con el versículo 7 hasta el versículo 9. No vamos a terminar hoy, seguimos la próxima semana, pero quiero que nos vayamos con eso en nuestra mente. Hay hermanos entre nosotros, irreprensibles, que tienen un matrimonio que nadie tiene nada malo que decir y que han gobernado sus hogares, sus casas, guiando a sus hijos en servicio a Dios. Hay gente así entre nosotros. Lo único que queremos es animar a estos hermanos para que puedan también cuidar la iglesia del Señor con todo su corazón hasta que el Señor venga. Amén. Con esto termino, hermanitos. Y ánimo, la próxima semana vamos a seguir con los otros puntos. Solo, hermanitos, todos los hermanos que tengan estas cualidades, les animo a que piensen en este trabajo, el trabajo más maravilloso y bendito de todos. Y los que no, los que creen que no tienen esta cualidad, no es un momento para desanimarse, es un momento para un desafío, que nuestros hogares sean irreprensibles y guiemos a nuestra familia siempre para servir al Dios Todopoderoso. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Seguimos en...